Que la gracia de nuestro Señor Jesucristo les esté bendiciendo a cada uno de ustedes, familia en Cristo Jesús. Realmente es una enorme bendición el estar llegando hasta la intimidad de sus hogares en esta fecha donde muchas familias descansan por celebrar el Día de la Independencia en Centroamérica, según los datos históricos seculares que nos han contado en la escuela. Entonces, en esta oportunidad vamos a hablar sobre el tema la verdadera independencia. Oiga esto, el tema es la verdadera independencia. Ese va a ser el tema, ya que este día se ha celebrado en todo Centroamérica y en nuestro país. 15 de septiembre dicen que es el día de la independencia. Pero yo les voy a hablar de la verdadera independencia y lo vamos a hacer basados en el libro de Juan, o sea, en el Evangelio según San Juan, en el capítulo 8 y en el versículo 36. Ahí lo vamos a basar. Y dice el capítulo 8, versículo 36, dice: así que si el Hijo os libertare, seréis verdaderamente libres. La verdadera independencia. De eso vamos a hablar, familia, pero antes de entrar con este tema que nos ocupa para el día de hoy, quiero que le pongamos atención a esta alabanza. Vamos a comenzar alabando al Señor y luego vamos al desarrollo del tema, la verdadera independencia. Pongámosle cuidado a esto, por favor. Bendito y alabado sea el nombre de Jesús. Te damos gracias, Señor, por todo en este día. Toda la gloria y toda la honra sea para ti, en el nombre de Jesús. Amén. Gracias, Señor. Gracias, Señor.
bendito y alabado sea el nombre de Jesús, desde ahora y para siempre. Amén. Qué bueno es el Señor. Hemos alabado con mi hermano René Arturo Hernández, él es pastor, también es cantante del Señor. Le sirve al Señor cantándole también. Qué bueno. El tema, les dije desde el principio, que es la verdadera independencia. Oiga esto. Leímos al principio este versículo basándonos en el Evangelio según San Juan, y en el capítulo 8 y versículo 36 dice: así que si el Hijo os libertare, seréis verdaderamente libres. ¿Qué es la independencia? En la escuela a usted le han enseñado que la independencia es emanciparse, liberarse, salir de un estado de sujeción, de dominio de otro ente más superior. Y eso es lo que han enseñado. En las escuelas dicen que nosotros fuimos conquistados por los españoles, vinieron acá a Centroamérica, luego pasaron los años y que nosotros éramos pueblos que éramos dependientes de todos esos dominios, y ahí se mencionan próceres, presbíteros, que dicen, según la historia, que lucharon por una independencia hasta que cada gobierno fue libre, fue independiente y fue soberano. Y eso es lo que celebran todos los 15 de septiembre desde 1821. Todo eso lo aprendimos en la escuela. Los muchachos salen a las calles en tiempo normal, cuando no hay COVID, con las bandas de paz, que ahora le llaman, antes eran llamadas bandas de guerra, y marchan. ¿Qué celebran? Bueno, se celebran los días de independencia, patria, dice la historia. Y así lo celebran las gentes. Ok. Cuando hablamos de independencia, se me viene a la mente, se me viene al pensamiento, si realmente somos independientes o no. Y he tomado de base esta fecha con las celebraciones que estos países centroamericanos hacen, porque en cada discurso dicen independencia, libertad, soberanía. Eso es lo que dicen. Bueno, excelente, está bien. Pero yo quiero entrarlos realmente a una independencia que sí vale la pena y que sí es verdadera. Es verdadera. Esta independencia de la que le voy a hablar sí es verdadera. Fíjese bien. Quiero hablarle precisamente de cómo es que hemos ido llegando a ser libres. Independizarse es ser libres. Emanciparse, independencia, liberarse. Todo eso quiere decir. Entonces, quiero contarles un poquito que en la Biblia, allá en el libro de Éxodo, se nos narra el caso de un pueblo que siempre estuvo bajo esclavitud ante un imperio egipcio, y que quien gobernaba era un faraón. Y ahí estuvo el pueblo de Dios, el pueblo de Israel, que vivieron esclavos, haciendo por ahí ladrillos, trabajando en el lodo a diario. Ahí nacían y ahí morían de generación en generación. Hasta que un día el Señor se preparó a Moisés, a un siervo. Y este siervo, que se llama Moisés, este hombre bajo el liderazgo del Señor, bajo la preparación del Señor, este hombre llega a Egipto, habla con Faraón y le dice: Jehová dice que dejes salir a su pueblo. A lo cual, pues, la historia dice que Faraón se opuso todas las veces posibles, hasta que el Señor, en su misericordia, para liberar, para independizar, para emancipar a ese pueblo de Israel, mandó 10 plagas.
Y entonces, por ahí vino ya que el Señor, al final, pues le ablanda el corazón al faraón. Israel sale al desierto. Israel salió al desierto. Salió con Moisés y toda esa gente salieron libres a hacer su vida propia, sin ser esclavos, sin tener alguien que los dominara, sin tener alguien quien los azotara, sin tener alguien quien explotara el trabajo de ellos en la esclavitud en la que ellos vivían. Entonces Israel salió libre al desierto y el Señor les dio una dirección y les dijo, vaya, miren, ustedes van a caminar por el desierto y van a llegar a un lugar que se llama Canaán. En ese lugar va a haber bendición, la tierra es muy buena, fluye leche y miel. Ahí van a ser otra clase de personas libres, van a ser personas que van a producir para ganarse su sustento, van a ser personas que ya no van a estar bajo esclavitud, van a ser personas que ahora lo que ustedes hagan y produzcan va a ser de ustedes. Esa es la promesa que Jehová le dio al pueblo de Israel a través de Moisés. Entonces se llegó el momento en que el pueblo sale del cautiverio de Egipto, de la opresión que ejercía el faraón de ese entonces, y salieron libres al desierto rumbo a la tierra que fluye leche y miel. El objetivo era entrar a Canaán, a poseer una tierra propia, donde ellos la iban a producir y ellos iban a vivir de la producción que ellos hicieran, sin que nadie los maltratara, sin que nadie los obligara, sin que nadie los sometiera, sino que iban a ser libres. ¿Ok? Entonces ahí vemos un ejemplo de independencia, cómo el Señor saca a Israel del cautiverio en el que estaba con Egipto y los manda a libertad, es decir, los hizo independientes. Y ahora ellos iban a caminar tomados de la mano del Señor hacia una tierra que iba a ser propia, donde ellos iban a ser los propios jefes, ¿verdad? Ellos iban a tener familia, ellos iban entonces, hermanos, a vivir en la libertad que el Señor les había dado. ¿Ok? Entonces, dada esa situación, es que Dios bendijo al pueblo de Israel y lo sacó a libertad. Ahora bien, contándoles esta historia que a través del libro de Éxodo y de muchos versículos en la Biblia se narra como tal una historia maravillosa de libertad, de verdadera independencia, de emancipación, como usted quiera decirle. Entonces ahora la idea del Señor era que el pueblo de Israel fuera de bendición, que produjeran, que se enriquecieran, que se gozaran, que las familias se vieran bien marcadas, determinadas, y que con libertad ellos exaltaran y bendijeran el nombre del Señor. Una historia verdadera, una historia real y de mucha bendición. Pero déjeme decirle que esa historia que le estoy contando no es exclusivamente la historia de un acontecimiento pasado que Israel vivió, que Moisés vivió también cuando el Señor los liberta. Déjeme decirle entonces que esa historia es la que se está repitiendo en cada una de nuestras vidas como personas. Hoy en la actualidad, en este pleno 2021, mi pregunta sería para usted, aprovechando el tema, y usted es libre, y usted tiene independencia, y usted es independiente, usted ha sido emancipado. Una pregunta bien para ponerle pensamiento realmente. Entonces, sería bueno de que meditemos, pensemos y digamos si usted es libre, si yo soy libre, si realmente todos somos libres o seguimos siendo esclavos. Pero yo le voy a hablar en esta hora de una esclavitud, de una sujeción a una autoridad, que es una autoridad tremenda, y es la autoridad del Satanás. Mire qué tremendo, hermano, ¿verdad? Entonces, porque aquí vamos a hablar de libertad, de independencia, emancipación, y decíamos en un principio
de que la libertad, la independencia, quiere decir que si yo soy independiente, yo puedo tomar ahora mis propias decisiones. Yo puedo hacer ahora, pues, como yo diga, como yo voy a hacer, sin que alguien me manipule o sin que alguien me someta bajo su autoridad y me maneje para allá y para acá. Entonces, la verdadera independencia es aquella en la que nosotros como cristianos evangélicos, como personas, ya no dependemos, óigame bien, de alguien que nos manipule. Ya no dependemos de alguien que nos envíe y que nos esclavice al mal, a la maldad. Esa es la verdadera independencia. Fíjese bien. Lo demás que le conté al inicio es historia de las acciones que se dieron allá cuando estaba mi tatarabuelo, el papá de mis tatarabuelos, que yo no sé si ellos vieron eso y yo no sé si eso fue cierto, porque esa es la historia que nos cuentan en la escuela. Pero sí, lo que es cierto y lo que es verdadero es lo que yo le puedo narrar a la luz de lo que está escrito en este libro. Esta es la Biblia, esta es la palabra del Señor. A esto sí, realmente debemos de creerle a ciencia cierta, en razón de que aquí se nos narra una verdadera libertad. Y ahí pues comencé con con lo que dice el Evangelio según San Juan. Acuérdense del capítulo 8, versículo 36, donde dice que si el Hijo os libertare, entonces seréis verdaderamente libres. Es decir, que si Jesucristo te liberta, entonces vamos a ser verdaderamente independientes. Independientes. Usted no me dejará mentir que cuando una persona no ha conocido a Jesucristo, esta persona vive bajo pecado. No es independiente, no hay independencia. Esa persona, cuando vive en la esclavitud de este mundo y de este faraón actual que se llama Satanás, de este pecado, las personas no son libres, amados. Se lo digo porque yo experimenté esa esclavitud. Yo decía una cosa, pero terminaba siendo otra. Yo no era independiente y yo no era libre. Yo decía cuando amanecía mal, de lo que le llaman goma, con dolor de estómago, dolor de cabeza, y decía yo, ya no vuelvo a tomarme otro trago de alcohol. En el momento lo decía y decía yo, ya no vuelvo. A ratito ya me lo estaba otra vez empinando. ¿Por qué? Porque yo no era libre, no era independiente, sino que había alguien, había una fuerza que me invitaba a que pecara. Y esa fuerza tenía una autoridad, claro. El pecado tiene autoridad, el Satanás tiene autoridad. Es una fuerza espiritual que nos domina, nos domina. Yo entiendo cuando la persona que padece de la enfermedad alcohólica dice, es que yo no puedo dejar de beber. Claro, no está independiente. El que fuma, el que se mete droga, cualquier clase de pecado que nosotros estemos practicando, es ese pecado, esa acción de pecar, es porque hay alguien que nos domina. Oiga esto, y ese alguien que internamente nos domina es el que nos está mandando a pecar. Y como no somos libres, no hay independencia, entonces estamos sujetos a lo que la autoridad demoníaca o pecadora o mundana o carnal nos dice que hagamos, entonces nosotros lo hacemos. ¿Se da cuenta? Entonces yo creo que ya me va entendiendo cuál es la verdadera independencia que nosotros debemos de anhelar. Y aquí la Biblia es clara y dice que si Jesucristo, o sea, que si el Hijo os libertare, entonces dice, seréis oiga esto, verdaderamente libres. Si usted no se ha dejado rescatar por Jesucristo, usted no es independiente. No hay independencia, ¿verdad? No hay libertad. No hay soberanía, porque yo tengo que volverme soberano y decir, yo voy a hacer pues cuanto yo crea conveniente y no voy a hacer como el pecado me diga que yo tenga que hacerlo. Porque nosotros, óigame, todas las personas hemos sido esclavas del pecado. Hemos sido esclavos de los vicios, esclavos de tantas cosas malas. ¿Y por qué esclavos? Porque no queriéndolo hacer, lo hacemos.
Y eso es lo que decía el apóstol San Pablo, decía, inútil de mí, ¿verdad? Lo que yo no quiero hacer, eso hago. ¿Qué es lo que pasa? Que hay una fuerza. Cuando el apóstol San Pablo le escribe a la iglesia en Corinto, es decir, a los corintios, el apóstol San Pablo dice que hay dos leyes. Oiga esto. Dice el apóstol San Pablo que hay dos leyes que están queriendo gobernar, dice el apóstol San Pablo. Habla de la ley del pecado y de la muerte, y habla también, ¿verdad?, de la ley del espíritu de vida. ¿Me entiende? Entonces aquí hay dos reinos que quieren gobernar nuestras vidas. La ley del pecado y de la muerte, que está siendo dirigida por el Satanás mismo, y la ley del espíritu de vida, que es en Cristo Jesús. Entonces, si Cristo no nos ha libertado, como dice el Evangelio según San Juan, capítulo 8, versículo 36, entonces no estamos independizados. No hay independencia. ¿Qué independencia podemos celebrar si aún somos esclavos? Espiritualmente hablando del pecado, somos esclavos del mismo Satanás, somos esclavos de todas aquellas acciones que hacemos y que ofendemos al Señor. Entonces vea usted cuál es la verdadera independencia. Mire los pueblos centroamericanos, El Salvador mismo, mi país, en estas fechas del 15 de septiembre celebran, ¿verdad? Unos marchan, otros gritan, otros con tambores, de diferentes formas, y hablan independencia, independencia, independencia. Pero entonces cuando yo oigo hablar de esa palabra independencia, entonces me surge la pregunta, ¿realmente somos independientes? ¿Realmente ya no somos esclavos? Yo creo, hermanos, de que si nosotros nos hemos dejado libertar por Jesucristo, entonces sí tenemos la verdadera independencia, porque ya no dependemos del pecado, ya no dependemos del alcohol, ya no dependemos del adulterio, ya no dependemos de las malas acciones. Allá en el libro de Gálatas encontramos nosotros un menú de un montón de cadenas que nos ataban, ¿verdad? Celo, ira, contienda, tantas cosas que nosotros practicábamos en aquel tiempo y que nos tenían atados. Esas son las cadenas de esclavitud, las que habla en la carta a los Gálatas. En este sentido, aquí vamos a encontrar, ¿verdad? Porque el Señor Jesucristo nos ha hecho libres de estas cadenas, ¿verdad? Y dice en el capítulo 5 de Gálatas, habla acerca de esas cadenas que nos tenían atados, ¿verdad? Capítulo 5, versículo 19, ahí están las cadenas de esclavitud, ¿verdad? Dice, y manifiestas son las obras de la carne. Capítulo 5, versículo 19 de Gálatas. Adulterio, mire, estos son los eslabones de las cadenas que nos tenían atados, de lo que Cristo ya nos libertó, ya nos independizó. Primero, adulterio. Segundo, fornicación. Luego, inmundicia. De ahí, lascivia. Estos son eslabones de la cadena que nos tenían atados. Idolatría, hechicería, enemistades. Mire qué terrible, hermano. Pleitos, celos, iras, contiendas, disensiones, herejías, envidias, homicidios, borracheras, orgías y cosas semejantes a estas. Esos son los eslabones de una cadena que nos mantenía atados. ¿Hasta cuándo? Hasta que Jesucristo llega. ¿Me entiende? Y nos liberta de ese tipo de acciones que nosotros teníamos. Ahora, si usted no ha recibido a Jesucristo, déjeme decirle que usted no es independiente. Déjeme decirle que usted todavía está siendo esclavo, ya no de los españoles, ¿verdad? Está siendo esclavo del Satanás, está siendo esclavo del pecado, está siendo esclavo de todos estos eslabones que acabo de leer. Amados, suéltense por favor de esas cadenas. Yo preguntaría a usted, amigo, así, ¿qué gana usted con ser esclavo de Satanás? ¿Qué gana usted con estar todavía viviendo este menú que acabo de mencionar? ¿Verdad? Creo que no ganamos nada.
Dígame qué provecho le sacamos siendo esclavos de Satanás, de los frutos de la carne, ¿verdad? Las obras de la carne, perdón. ¿Qué le ganamos con estar adulterando? Ese es un vicio. Eso es terrible. Y ese vicio nos lo ordena el Satanás, que lo hagamos. Anda a quitarle la mujer a tu marido. Anda a quitarle la mujer, anda a quitarle al marido, anda a quitarle el marido a esa mujer, le dice, ¿verdad? O anda a quitarle esa mujer a ese hombre, adulterar, traicionen al marido, traicionen a la mujer. Eso es lo que manda el enemigo, el que nos oprime, el que nos lleva para allá y para acá. ¿Ah? Es el adulterio, fornicación, inmundicia, lascivia, idolatría, tantas cosas que son eslabones que nos tienen atados, hermano, ¿verdad? Cuando usted aprende a decir no al adulterio, no a la fornicación, no a la idolatría, no a la hechicería, cuando usted dice no al pecado, entonces ahora sí, usted está gozando de la verdadera independencia espiritual que usted está viviendo en su vida. ¿Me entiende? Porque de repente llega el diablo por ahí disfrazado en una muchacha bien atractiva, o llega disfrazado en un muchacho atractivo. Acuérdese que el diablo no tiene género, no tiene sexo, no se sabe si es mujer o si es hombre, no se sabe. Pero sí se mete en cada una de esas cuestiones. Entonces, cuando llega el diablo a ofrecerle pecado, y si usted dice no, qué bueno, eso indica entonces de que usted es verdaderamente libre. Pero cuando usted es de las personas que van a pecar porque lo invitaron, y usted va y cae en las trampas del enemigo, entonces usted no es una persona libertada, ¿verdad? No podemos ponernos la mano en el pecho y cantar un himno de libertad si es que todavía somos esclavos del pecado. Y por eso es que el apóstol San Pablo, en el libro de Gálatas, o sea, en la carta que le escribía a los Gálatas, en el capítulo 5, versículo 1, el apóstol San Pablo manda y dice, estad pues firmes en la libertad con que Cristo os hizo libres. Y no estéis otra vez sujetos al yugo de la esclavitud. Mire qué interesante, amados, qué tema más bonito cuando nosotros hablamos de la independencia, de la emancipación, de la libertad. Habría que preguntarnos, ¿y usted es libre? ¿Por qué celebra independencia si aún es dependiente del Satanás y del pecado? Mire qué interesante. Vamos a descansar por aquí un ratito con el mensaje. Les voy a dejar una pausa musical, pero luego volvemos a la segunda parte del tema, la verdadera independencia.
Qué bueno es el Señor, qué maravilloso hemos cantado con esta preciosa alabanza, bien de júbilo. Bien, vamos a entonces entrar a lo que es la segunda parte de su programa, Escudriñando las Escrituras, y estamos hablando bajo el tema la verdadera independencia. Nos quedamos en el versículo 1 del capítulo 5 de Gálatas, donde el apóstol San Pablo escribe a esta iglesia y les dice: estén pues firmes en la libertad con que Cristo los hizo libres. Bueno, para aquellos que ya fueron libertados, para aquellos que ya Cristo los libertó, ¿qué es lo que tenemos que hacer con la libertad? Fíjese bien. En primer lugar, mantenerse libres. Qué importante, porque hay muchas personas que, habiendo sido libres, hay muchas personas que, habiendo alcanzado la bendición de que Jesucristo los transforma, cambia sus vidas. Hay muchas personas que, habiendo cambiado pues de vida, es decir, hemos sido bendecidos de parte del Señor, hemos sido bendecidos de parte del Señor, en el sentido de que el Señor ha cambiado nuestras vidas, nos ha bendecido. Entonces, quédese con la bendición de ser libre, no vaya a echar marcha atrás. Hay personas que, siendo creyentes, ya evangélicos, siendo libres, al parecer como que no estaban totalmente liberados. Habían todavía algunos eslabones por ahí que se mantenían, sí, porque hay personas que, estando de este lado, todavía están pensando en el pasado. ¿Qué dijo el apóstol San Pablo? El apóstol San Pablo dijo que, y de modo pues, dice que el que está en Cristo es buena, es nueva criatura, dice acá, ¿sí? Es nueva criatura, dice el apóstol San Pablo. Corintios 5, 19, dice: nueva criatura, las cosas viejas pasaron. Ahora todas son hechas nuevas. Eso es lo que dice el apóstol San Pablo. Por consiguiente, tenemos que mantener esa vida, debemos de mantener esa nueva, dijéramoslo así. Estoy tratando de que me entiendan que si ya estamos en una nueva vida, dice el apóstol San Pablo, hay que mantenerla. Las cosas viejas pasaron, ahora todas son hechas nuevas. ¿Sí? 5:17 de Corintios. ¿Sí? 5:17. Dice: y de modo pues que el que está en Cristo es nueva criatura. Las cosas viejas pasaron, dice, ahora todas son hechas nuevas. Entonces, ¿qué significa? Significa de que si ya estoy de este lado, si ya estoy del lado de la libertad, entonces sencillamente me mantengo en el estado de la libertad. Las cosas nuevas, las cosas en Cristo son nuevas. Las cosas viejas pasaron, ahora todas son hechas nuevas. Manténgase libre en este nuevo mundo en Cristo Jesús. Pero hay quienes, como dije hace un momento, de que se regresan, vuelven a pecar, se vuelven a esclavizar. Es una lástima realmente. Y por eso es de que el apóstol San Pablo nos encomienda y dice que estemos pues firmes en la libertad con que Cristo nos hizo libres. ¿Sí? Y no estéis, dice, oiga bien lo que dice, no estéis, ¿verdad?, otra vez sujetos al yugo de esclavitud. Entonces, ¿qué tenemos que hacer con la libertad que Cristo nos ha dado? Mantenernos siendo libres, sencillamente, ¿verdad? Pero una cosa sí, cuando hablamos de libertad, me estoy refiriendo a la libertad, fíjese bien, a la libertad que Cristo nos ha dado. Es decir, Él nos libertó para que no fuéramos esclavos del pecado. Fíjese bien, no confunda libertad con libertinaje. O porque yo ya soy libre, yo voy a hacer lo que yo quiero. No, fíjese que no.
No, no es así la cosa. Veamos lo que dice en la primera carta a los Corintios, en el capítulo 8 y versículo 9 dice, pero mirad que esta libertad vuestra no venga a ser tropezadero para los débiles. Y no decís que ya sos evangélico, pues. Y no decís que sos cristiano, pues. ¿Y por qué te portas así? ¿Por qué actúas así? Eso es lo que dice la gente que nos rodea. Entonces, esta libertad que nosotros tenemos, que no vaya, dice el apóstol San Pablo, a ser tropezadero para los débiles, para aquellas personas que malentiendan lo que es la libertad con lo que es el libertinaje, que son dos cosas totalmente diferentes. Fíjese que en el libro de la carta de Santiago, en el capítulo 1 y en el versículo 25 dice, póngale cuidado, mas el que mira atentamente en la perfecta ley, la de la libertad, y persevera en ella, no siendo oidor olvidadizo, sino hacedor de la obra, este será bienaventurado en lo que hace. Mire qué interesante. Santiago nos enseña, ¿verdad?, en su capítulo 1 y en el versículo 25, ¿no?, a permanecer. Dice, mas el que mira atentamente en la perfecta ley, en la ley de la libertad, y persevera en ella. Cuando el Señor nos ha libertado, quiere decir que nos soltó de las cadenas de la esclavitud del diablo, del pecado, de la carne, del mundo, de los deseos paganos, de todo eso el Señor nos libertó. Ahora, como dije hace un momento, el apóstol San Pablo dice que somos nuevas criaturas. ¿Ok? ¿Qué significa ser nuevas criaturas? Libres para decirle no al pecado. Sencillo. Y dice Santiago que debemos de permanecer. Oiga esto. Tenemos que permanecer libres, no se vuelve a esclavizar. Dije hace un momento que, bueno, lamentablemente hay personas que, habiendo conocido la verdadera independencia, la verdadera libertad, se vuelven nuevamente atrás y se esclavizan nuevamente a volver a ser sirvientes del pecado y del mismo diablo. Ahí hay que tener mucho cuidado, ¿verdad? En la primera carta del apóstol San Pedro, por aquí la tengo, en el capítulo 2 y en el versículo 16 dice esto, fíjese bien, como libres, pero no como los que tienen la libertad como pretexto, dice, para hacer lo malo, sino como siervos de Dios. Mire qué maravilloso. Es decir, dije hace un momento que la libertad no significa libertinaje. Y el apóstol San Pedro dice, como libres. Fíjese bien, porque somos libres. Capítulo 2, en el versículo 16. Somos libres, es decir, no estamos atados al pecado, no estamos atados a los mandamientos de Satanás. Ya le dijimos que no a los vicios y a todo lo que nos ataba. Entonces dice como libres, pero no como los que tienen la libertad como pretexto para hacer lo malo. Hay gente que dice, no, si yo hago lo que yo quiero, ¿y qué? No, no es así la cosa. Que a mí nadie me manda. Hay jóvenes que están equivocados y dicen, no, sí, la verdad es de que yo ya tengo 18 años en El Salvador, la mayoría de edades a los 18 años. Entonces, cuando ya alguien, un joven, aquí ya saca su documento de identidad porque ya tiene 18 años, equivocadamente dice, no, yo ya soy libre, yo ya tengo mi edad. Está equivocado, porque tampoco es pretexto para hacer lo malo, dice en la carta de Pedro. Entonces dice, no, si a mi papá ni mi mamá no me pueden mandar ni nada. Es perfecto, entiendo y está bien. Si usted tiene ya sus 18 años y usted quiere emanciparse de sus padres, independizarse de sus padres o liberarse de sus padres, váyase de la casa. Pero no puede ser aquel joven que diga que ya es libre y que hace lo que quiere y va a estar bajo el techo de papá y mamá todavía siendo mantenido. No puede ser así. No puede ser. Si usted es un joven que llegó 17, 18, 20 años y usted está en casa, usted tiene que estar
sujetado a vivir dentro de los parámetros evangélicos que sus papás viven. ¿Me entiende? Eso hay que entenderlo, porque nosotros entendemos la libertad como un pretexto, dice el apóstol San Pedro en su primera carta, en el capítulo 2 y versículo 16. Dice que la libertad que tenemos, que no sea un pretexto para hacer lo malo, sino que si tenemos libertad, que sirva, ¿verdad?, como sirvientes del Señor. Porque acá muchos hemos equivocado la cuestión, muchos nos hemos confundido, nosotros las equivocamos, creyendo de que libertad quiere decir aquí hago lo que yo quiero. No, fíjese que no. Es más, si Jesucristo os libertare, si el Hijo os libertare, seréis verdaderamente libres. Pero ¿a qué libertad se refieren las Sagradas Escrituras? Al rompimiento de las cadenas satánicas que nos estuvo gobernando durante muchos años el Satanás, el enemigo de nuestras vidas, el que nos mandaba a pecar. Entonces ahora nos hemos libertado de ello. Ahora le tengo otra noticia. Si yo quiero independencia, si yo quiero libertad, como dice el apóstol San Pedro en su primera carta, en el capítulo 2 y versículo 16, que la libertad sea para servirle al Señor. Hay evangélicos que aún siendo evangélicos están esclavos. Hermano, ¿y por qué no fue al culto? Fíjese que no fui al culto porque me quedé como Marta, ¿verdad?, afanado. Fíjese que no fui al culto, no fui a servirle al Señor porque las horas extras en el trabajo. Hay tantas, realmente muchas razones por las cuales un evangélico puede estar todavía encadenado, aún siendo evangélico, ¿verdad? Hay quienes que viven todavía dependientes del trabajo, del quehacer de la casa y de otras cosas que no nos dejan con libertad servirle al Señor. Y ahí hay que ser sabios también con relación a lo que es el uso de la libertad, pero para servirle al Señor, que no lo aten. A veces, quizás el diablo ya no nos tiene atados, nos atan a nosotros otras cosas. Nos atan los bienes materiales. Alguien me dijo una vez, pastor, yo no voy a ir porque no hay quien me cuide la casa, y que se la van a robar la casa o qué. No, me dice, lo que pasa es que, pues sí, usted sabe, vaya, no se preocupe. Entonces, los bienes materiales nos gobiernan. Eso es lo que pasa. Pero ahora que nosotros somos libres, sirvámosle, hermano, y la libertad no es, ya dije, para hacer lo que yo quiera, como el libertinaje, sino que la libertad es para que usted pueda disponerse para servirle al Señor. Porque resulta de que si vamos a hablar de libertades, el Señor nos ha dado la libertad y el libre albedrío para que usted tome sus decisiones. Esa es la libertad. Pero ahora bien, ¿qué clase de decisiones son las que voy a tomar? Si las tomo conforme a la luz de la palabra, al consejo de la Biblia, le aseguro que esas decisiones de libertad van a ser provechosas, van a ser buenas. Pero también, fíjese bien, cuando hablamos de la verdadera independencia o de la libertad, déjeme decirle que si Jesucristo lo libertó, entonces ahora nosotros somos de Jesucristo. Mire qué bendición. Ahora le voy a decir lo que dice la Biblia. Antes hacías lo que querías, dice Pedro. Antes ibas donde querías, hacías lo que querías, ¿verdad? Cuando eras mozo. Pero ahora es otro el que te ciñe. Qué maravilloso. Porque ahora, si yo creí que yo era independiente, déjeme decirle de que no soy independiente. Por esto que celebran que la independencia. No, hombre, no somos independientes. Porque si usted decidió servirle a Jesucristo, ahora usted depende de Jesucristo. Mire qué maravilloso. Antes ibas donde querías y hacías lo que querías hacer, dice la Biblia. Pero hoy es otro el que te ciñe. Y qué bendición de que si realmente somos esclavos y somos dependientes, yo quiero ser esclavo de Jesucristo. Yo quiero ser dependiente de Jesucristo.
No quiero un libertinaje y decir aquí hago lo que se me venga en gana. No, señores. No, 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 no. Yo quiero seguir siendo esclavo, fíjense, de Jesús. Quiero seguir las órdenes de Jesús. Quiero ser dependiente de Jesucristo. Quiero realmente estar presos en las manos del Señor Jesucristo. Quiero ser servidor del Señor, congregarme, buscarle, servirle, predicarle, cantarle, ocupar mis tiempos en el Señor. Dice la Biblia que para todo hay tiempo, hasta para eso hay que liberarnos. En el libro de Eclesiastés dice, para todo hay tiempo. Entonces hay tiempo para trabajar, tiempo para comer, tiempo para dormir, tiempo para estar con la familia, tiempo para estar en iglesia, tiempo para buscar a Jesucristo, tiempo de servirle al Señor. Y si nosotros logramos manejar todos esos tiempos, vamos a ser libres. Entonces mi libertad la voy a ocupar para Jesucristo. Entonces ahora, si Jesucristo me libertó del pecado, de la carne, de las ataduras, de los eslabones que le acabo de leer en el libro de Gálatas, que son las obras de la carne, si Cristo nos libertó de todo eso, ahora yo quiero ser esclavo de Jesús. Porque yo ya no me mando solo, hoy otro me ciñe, y quien me manda, quien me dirige, quien me orienta, se llama Jesús. Entonces no soy independiente, no somos independientes, aquellos que le obedecemos a Jesucristo. Un independiente es aquel que se manda él solo, hace lo que quiere y se manda él solo y no quiere sujetarse a nada. Ese es un independiente. Entonces estos que celebren la independencia, no que sí son independientes, pero mi verdadera independencia la pongo a las órdenes de Jesús. Hay que ponerla a los pies de Jesucristo y decirle, Señor, yo no quiero ser independiente. Yo lo que quiero, Señor, es que si tú me has libertado de la esclavitud del diablo, hoy quiero depender de ti, Señor. Yo quiero depender de ti. Digámoselo. Mi verdadera independencia va a estar obedeciéndote a ti, haciendo mi voluntad, a la voluntad tuya, no la mía, tomando mi decisión de servirte y de buscarte cada vez más y más y de ser realmente un hijo de Dios. ¿Qué les parece? Entonces, al final de todo este cuento, ¿verdad? Concluyo diciéndole a usted que es mejor ser esclavo y ser dependiente de Jesucristo. En este sentido, entonces, yo no tengo independencia. En ese sentido, soy dependiente de Jesús. Qué bueno, porque si antes me gobernaba el chamuco, el diablo, el perverso, el mentiroso de este mundo, hoy me gozo porque ahora me gobierna Jesucristo. Y Él me dice qué es lo que tengo que hacer. Entonces yo tengo que sujetarme al Señor y vivir en la libertad en Cristo Jesús, ¿verdad? Ser libre para servirle al Señor, para obedecerle al Señor. Soy libre para esclavizarme en Cristo Jesús. Entonces, si yo no celebro independencia es porque no soy independiente, fíjese. Soy un esclavo, pero de Jesucristo. Y esto de ser esclavo de Jesucristo nos ha traído bendiciones, pero maravillosas. Nos ha traído un cambio de vida precioso. La familia ha mejorado, nuestras vidas han mejorado, no nos ha hecho falta nada, ahí hemos tenido el pan nuestro de cada día, la salud está a nuestro favor, ahí estamos, sirviéndole al Señor, somos felices, sin problemas, sin enemistades, sin contiendas, con nadie, somos felices. ¿Qué le parece? Entonces, esta es la mejor libertad que podemos celebrar, o la mejor dependencia que podemos celebrar. No dije independencia, sino dependencia que podemos celebrar, porque somos dependientes del Rey de Reyes y Señor de Señores. Yo no sé si usted que me está oyendo quisiera hacerse dependiente, hacerse esclavo de Jesucristo y servirle al Señor. Hágalo, porque en la medida que nosotros dependemos de Jesús y le servimos al Señor, vamos a ser de mucha bendición. Nuestras vidas son bendecidas, no nos quejamos, ni nos vamos a quejar. Si usted quiere en esta hora independícese, pero del pecado, del diablo, del Satanás. Usted quiere dependizar de alguien, dependice, hágase dependiente de Jesús de Nazaret. Recíbalo en su corazón.
Al decirle recíbalo, no le digo cambie de religión. No, no le he hablado nunca de religión. Pero sí le hablo de un hombre que le ama, un hombre sincero, un hombre que no traiciona, que no falla, un hombre fiel. Y ese hombre fiel se llama Jesús. Si quiere recibirlo, dígale, Señor Jesús, en este momento entrego mi corazón a ti. Inscribe mi nombre, Señor, en el libro de la vida y transfórmame. A partir de este momento, Señor, me hago dependiente de ti. Perdona mis pecados. En el nombre de Jesús. Amén. Amén. Si usted dijo estas palabras y si no las dijo, las puede repetir. De todos modos, esto queda grabado y hágase dependiente del Señor. Amén. Entonces, el tema de hoy ha sido la verdadera independencia. ¿Ok? ¿Y cuál es la verdadera independencia? La verdadera independencia es estar de la mano con Jesucristo. Que Dios les bendiga a todos y a todas.